¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con los pensamientos del día y hoy quería referirme a un pensamiento que encontramos en la Suma Teológica de Santo Tomás, cuando Santo Tomás, citando a un Santo Padre, dice que la prudencia es cierta sagacidad. El término sagacidad, y acerca de esto va el video, significa originariamente tener olfato. Como tantas otras palabras, sagacidad proviene del mundo sensible, de la experiencia material, empírica, física del hombre. Fíjense ustedes a propósito que nosotros utilizamos conceptos provenientes del mundo sensible, de los 5 sentidos, para señalar conductas morales o conceptos pertenecientes al mundo de la teología o de la moral. Por ejemplo, decimos que fulano es una persona que tiene tacto, por ejemplo, ¿no? Este médico no tiene tacto, le dice a sus pacientes, así con toda crudeza, que están cerca del fin. No tiene tacto. Por ejemplo, decimos, tal persona está llena de sabiduría, ¿no? Pero la sabiduría viene de sabor, o sea, del gusto, ¿no? Sapere, sabor, sabiduría, de nuevo, ¿no? Si era algo tan importante como la sabiduría, resulta ser algo así como el sentir la verdad, ¿no? ¿Dónde está la verdad? No la descubro mediante un razonamiento lógico, sino que la siento. También, por ejemplo, el término obediente proviene de oír. En la teología católica, por ejemplo, antiguamente se decía, cuando se estudiaban, por ejemplo, afirmaciones de teólogos un poco, no digo herejes, pero por ahí decían, ¿no?, los teólogos, tal afirmación hiere los oídos de los fieles cristianos. ¿Qué es esto de que una afirmación puede herir los oídos? Nosotros en la Argentina decíamos, esto me hace ruido. Es decir, hay como un sentido, de repente, como un sexto sentido, que un poco en forma similar, análoga a los sentidos externos, te hace sentir de alguna manera que esta afirmación no está del todo de acuerdo con la sana doctrina o con la ortodoxia, ¿no? Me hace ruido, ¿no? Recientemente en una iglesia de Buenos Aires hubo como un meeting político. No está bien, y no está bien. Nosotros decimos, por ejemplo, el olfato, vamos a hablar del olfato, ¿no? Esto me huele mal, tal cosa tiene olor a herejía. Mismo también el sentido de la vista, nosotros decimos, tal persona es perspicaz. La perspicacia, como la sagacidad, como la obediencia, ¿no?, como la sabiduría, como el tacto, proviene también de la experiencia empírica de nuestros sentidos. Perspicaz significa ver, ve a lo lejos, ¿no?, como si las cosas fueran transparentes. Bien. Entonces, tener olfato, por ejemplo, es algo muy importante en el mundo de los negocios. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que es ingeniero y me dijo, voy a empezar a invertir en el mercado bursátil, ¿no?, en el mundo financiero, las acciones. Yo no le dije nada, pero a mí me parece que para meterse en esa actividad hay que tener olfato. Hay que percibir de alguna manera la suba y la baja del mercado antes de que suceda, porque después de que suceda ya es tarde, ¿no? Entonces, si va a subir, en fin, compro, si va a bajar, vendo, pero ¿cómo percibo eso? Teniendo olfato. El ingeniero mío, amigo, es un buen ingeniero, pero no tiene olfato financiero. ¿Por qué? Esto es interesante, porque el olfato se adquiere con experiencia. El olfato no se adquiere estudiando libros, leyendo manuales de finanzas o leyendo revistas de Wall Street, sino que se adquiere mediante el ejercicio, mediante la práctica, ¿verdad? En los marinos, por ejemplo, experimentados, olfatean, sienten la salinidad del aire, sienten la humedad, sienten algunas cosas que le dicen, bueno, viene una tormenta o estamos cerca de la tierra. Y uno dice, ¿y cómo se dio cuenta? Bueno, tiene olfato. De modo que el término olfato, ¿no?, de donde viene, repito, la sagacidad, tiene diversas funcionalidades, ¿no?, en el hombre. La primera funcionalidad es la obvia, ¿no?, que es
esta de sentir los olores, ¿no? Es una cosa interesante que vale la pena reflexionar acerca de eso. Por ejemplo, Philip Lerch, en La estructura de la personalidad, un libro lindísimo que él tiene, ¿no? Dice así: puede ocurrir que al entrar en una habitación percibamos un olor desagradable, que desaparece al prolongar nuestra permanencia allí. Desde el punto de vista biológico, dice Lerch, esto significa que el olor ha empezado cumpliendo una función informativa para la conciencia. Pero puesto que ésta no ha sido utilizada, por ejemplo abriendo la ventana o ausentándonos, el carácter de aviso desaparece. La sensibilidad para el olor se embota y el estímulo olfatorio pasa a ser subliminar. ¿Qué quiere decir esto? Es un texto difícil. Me parece muy interesante la observación de Lerch, que el olfato tiene un carácter informativo, ¿no? Es decir, esto lo vemos en los animales, por ejemplo, cuando las mariposas, por ejemplo, olfatean a larga distancia, una distancia realmente increíble, kilómetros y kilómetros, ¿no?, la presencia de otras mariposas o de flores, porque el olfato en los animales está muy desarrollado. En el hombre no. Desde el punto de vista evolutivo, parecería que en el hombre se ha privilegiado, en la constitución del hombre, ¿no?, física, los sentidos superiores, que son la vista y el oído, porque con la vista y el oído estamos en contacto con las palabras. Yo no puedo olfatear una palabra. Puedo leerla o puedo escucharla o escribirla, pero no olfatearla, ¿no? De modo que el hombre, siendo un ser racional, ha privilegiado durante miles y miles de años el desarrollo de los sentidos superiores, ¿no? Mientras que los animales tienen un olfato realmente extraordinario. El olfato, por ejemplo, de los animales carroñeros, que olfatean a gran distancia carroña que enterrada en la nieve, ¿no? ¿Cómo hace? Claro, es algo que nosotros no podemos llegar a entender. Ahora, más allá de estos ejemplos que lo tenemos en nuestro hogar, ¿no?, el olfato de nuestras mascotas, ¿no?, de nuestros perros, algo extraordinario. El olfato tiene una función informativa en los animales y en el hombre. Informar qué, bueno, informar muchas cosas. Por ejemplo, la presencia de una comida, ¿no?, de un alimento, o el celo de la hembra también. Cuando la hembra está en celo, produce determinadas sustancias que comunican, tiene una información comunicativa, es decir, estoy aquí, ¿no?, estoy en celo. O bien de defensa, algunos animales producen y despiden algunas sustancias tóxicas que son muy desagradables, ¿no?, los puercoespines, etc. Tiene muchas funciones. Función de informar, pero tiene una función informativa para la conciencia. Ahora, lo interesante de Lerch es lo siguiente, que es una observación más exclusivamente del hombre, ¿no? Es decir, cuando nosotros usamos esa información, por ejemplo, sentimos un olor desagradable, por ejemplo, en nuestra ropa, o en nuestro cuerpo, o en nuestra habitación, o en la cocina, podemos usarlo o no a esta información. Si no la usamos, por ejemplo, sentimos un olor desagradable en la cocina y no buscamos el origen, ¿no?, qué es lo que se está pudriendo dentro de la heladera o ahí en algún rincón que se cayó un pedazo de algo, el carácter de aviso desaparece. La sensibilidad para el olor se embota y el estímulo olfatorio pasa a ser subliminar. Quiere decir que si nosotros no reaccionamos en forma adecuada, racional, ante esta función informativa del olfato, nos acostumbramos y la sensibilidad se embota. Es muy interesante este término, embotarse, ¿no?, que viene del latín bota, ¿no?, que es un envase, una vasija con tapa. Entonces es como que el sentido del olfato queda como encerrado, embotado, ¿no? A mí me ha pasado, siendo misionero, que he entrado en lugares, en hogares de personas muy abandonadas, y realmente era insoportable entrar por el olor que había, ¿no? Había que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Y algunas veces resultaba imposible, en mi caso, y claro, y la persona que vivía en ese lugar no lo sentía, lo había dejado de sentir. Esto es muy importante porque dejamos de sentir en general las cosas como son, dejamos de percibir la función informativa de los sentidos
también de los valores de todo cuando no reaccionamos de forma adecuada. O sea, si nosotros no abrimos la ventana cuando hay mal olor o no buscamos la raíz, nos acostumbramos al mal olor, en sentido físico y en sentido moral, ¿no? Porque, repito, el olfato tiene un sentido moral, lo que Tomás llama, o la tradición llama, la sagacidad o la prudencia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de no acostumbrarnos a los malos olores, ya sea, repito, en el sentido físico, como sucede muchas veces, ¿no? Que uno se acostumbra a los malos olores. La habitación de un sobrino, por ejemplo, que juega al rugby y está siempre transpirado y con la ropa, yo no entro, no entro. Él no se da cuenta. Claro, bueno, son cosas de la vida, ¿no? Son, en fin, de la vida diaria cotidiana. Es normal que suceda esto, pero no hay que acostumbrarse, ¿no? Me decía hace poco un amigo, hablando de la casa de un vecino, en su casa hay olor a muerte, me dijo. ¿Y cómo olor a muerte? ¿Qué significa olor a muerte? ¿Está hablando de un olor físico o de algo emocional, de algo espiritual, ¿no? ¿El olor a muerte qué es? El olor a estos floreros de agua podrida que hay en los cementerios o en las casas de velorio, ¿no? Los dueños no cambian el agua de los floreros y olor a muerte. ¿Pero qué es olor a muerte? Es un olor, es un color, es una actitud. Vale decir que en el hombre el olfato es humano, de modo que la percepción sensible se asocia muchas veces con realidades que no son estrictamente sensibles, ¿no? Entonces nosotros asociamos olores físicos con situaciones, digamos, emocionales, ¿no? Recuerdo yo viviendo en el extranjero, cuando llegaba a mi casa, mi casa paterna, luego de 2 años quizás de ausencia, entraba, abría la puerta y sentía el olor inconfundible de la cocina, de la ropa, de los perfumes que usaban mi madre, mi padre, en fin, era algo muy lindo, ¿no? Y cuando ellos desaparecieron, recuerdo haber entrado en la habitación de ellos y haber sentido con añoranza el olor, el perfume que tiene un hogar, ¿no? El hogar tiene su propio perfume físico y emocional, ¿no? Uno entra en un hogar y siente un perfume. Bien. En el hombre el olor, el olfato, tiene diversas funciones que no tienen los animales. Por ejemplo, la función estética. Recientemente leía un artículo acerca de esto, de la industria del perfume. La cantidad de millones y millones de dólares, pero inimaginable, que mueve, digamos, como dicen, ¿no?, la industria del perfume, y cómo uno de las propagandas, generalmente son propagandas raras, ¿no? Uno no entiende mucho qué es lo que está proponiendo el perfume de estos galanes, banderas o de estas mujeres extraordinarias, ¿no? Parecería que uno se pone ese perfume y se va a asemejar a ellos, ¿no? O va a tener un especial atractivo, ¿no? En fin, hay personas que se dedican a esto, son profesionales del perfume, así como hay catadores de vino que van como refinando su paladar y perciben, en fin, sutilezas del vino que uno no está muy lejos de percibir. Hay personas cuyo trabajo consiste en oler. Suena raro, pero es así, ¿no? Ellos huelen perfume porque hay mucho de manual, de intuitivo en la industria del perfume, no en la producción, pero sí en la percepción del perfume, ¿no? O sea, el olor en el hombre pasa de una funcionalidad orientada a la supervivencia, como en el caso de los animales, la reproducción, la defensa, la nutrición, la comunidad con otros animales de la misma especie, pasa al campo estético. Para nosotros el perfume es algo más que una función de la supervivencia, es una función de lo bello, de lo hermoso, de lo agradable. De ahí, ya les vuelvo a repetir, toda esta industria enorme de los olores, en definitiva, ¿no? Pero hay algo más importante acerca de esto. Escribe Joseph Pieper en un libro muy lindo, les recomiendo leerlo, El ocio y la vida intelectual, donde él dice que la percepción sensible es una forma de contemplación. Muchas veces nosotros identificamos la contemplación como la ausencia de sensibilidad, ¿no?
como una actividad espiritual en un sentido inmaterial, lo espiritual identificado con lo inmaterial. Y no es así. En el hombre lo espiritual es material, ¿no? De hecho, la Iglesia utiliza mucho el perfume, el incienso, ¿no? En la liturgia bizantina, por ejemplo, se utiliza en todas las ceremonias incienso. ¿Y por qué? Bueno, porque el hombre, mediante el perfume del incienso, se eleva, ¿no? Lo dice el salmista. Hay un salmo que dice: que se eleve, Señor, mi oración a tu presencia como incienso. Entonces, compara la oración al incienso, ¿no? De hecho, en el Antiguo Testamento se usaba mucho el incienso. ¿Y por qué el incienso y no la rosa o el perfume de la margarita o el perfume, algún otro perfume? ¿Y por qué el incienso, por alguna razón, junto con la mirra y otros perfumes, tienen una particularidad que no tienen? No sé, es decir, ¿por qué? Es algo que es intuitivo, que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Que no sabemos bien por qué se usa el incienso, repito, y no algún otro perfume. De hecho, esto ayuda a la oración, ¿no? Ayuda a la oración. Es una forma de contemplación. Bueno, volviendo al texto de Joseph Pieper, ¿no? Dice así, él pone el ejemplo del agua. Cuando una persona, luego de un día de mucho calor y después de mucho ejercicio, finalmente llega, no sé, a una fuente y bebe finalmente, dice, un vaso de agua. Entonces Leo, al sentir el frescor hasta las entrañas, piensa y dice: qué cosa más estupenda es el agua fresca, qué magnífica es el agua, la rosa, el árbol, la manzana, el rostro humano. Esta expresión, qué cosa más estupenda, ¿no? Tiene algo, no digo místico, pero ciertamente filosófico, y de alguna manera nos remite, al menos a las personas creyentes, a la felicidad, ¿no? Y aquí Pieper, comentando esto, dice: la contemplación es de alguna manera una incoación, es una palabra que no usamos generalmente, ¿no? Incoación. Y él trae un texto de Tomás: fit nobis quidam incoatio beatitudinis. Se realiza en nosotros cierta incoación, cierta pregustación de la felicidad futura. Interesante, ¿no? Como un vaso de agua fresca, después magnífico, extraordinario. Creo que todos nosotros lo hemos experimentado, ¿no? Y sin embargo, cuando Tomás habla del olfato, ¿no? Mejor dicho, de la sagacidad, se está refiriendo a otro olfato. Al olfato, como dije, del ingeniero que se quiere meter en el mercado bursátil y probablemente fracase porque no tiene ese olfato, ¿no? El olfato de las cosas, el olfato de las personas, el olfato de las circunstancias, como sexto sentido que te dice que esto no está bien o que tal persona no es buena, aunque te traiga regalos y flores y te diga que sos extraordinaria, en fin, se desarrolla en el hombre mediante la experiencia un olfato. Yo siento que esto no está bien. El olfato es anterior a la demostración, no lo puedo probar. De hecho, este hombre me hace muchos regalos, es muy bueno, ¿no? Y no podría deducir, lógicamente, que es una buena persona, pero yo siento que no. Uno tiene que vivir para desarrollar el olfato prudencial, la sagacidad, la astucia en definitiva, ¿no? Recuerden ustedes las palabras de Jesús, siempre actuales. Le dice él a sus discípulos, vale decir a nosotros: sean, dice, astutos como serpientes. Interesante que acá Jesús utiliza ni más ni menos que la imagen de la serpiente, ¿no? Que siempre es identificada con el mal, ¿no? Bueno, no sean malos, pero sean astutos, o sea, utilicen de la serpiente la astucia, no la maldad. Por eso dice: sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Es una difícil combinación, ¿no? Aún es difícil imaginar una serpiente, un ser mitad serpiente, mitad paloma. Pero así debe ser el cristiano, ¿no? Porque sin la astucia no somos buenos. No es que uno, siendo
simple y sencillo ya es bueno, no, porque hay un momento técnico de la moral, un momento de astucia, de discernimiento. Si en ese momento no somos buenos, o sea, no vamos a hacernos a nosotros el bien ni a los demás, ¿no? Pero eso se desarrolla mediante la experiencia y el análisis, el estudio de la historia, el análisis de uno mismo, ¿no? Olfatear, aprender a olfatear, ¿no? Entonces tenemos al menos cuatro funcionalidades, por decirlo de manera, del olfato. La primera funcionalidad es esta, ¿no? La informativa. Si yo siento un olor, quiere decir que hay algo mal, ¿no? En fin, por eso es tan importante el olfato. Recuerdan ustedes en la pandemia cómo perdíamos el olfato, ¿no? Pero tenemos que reaccionar adecuadamente. Si no reaccionamos al olfato de forma adecuada, ¿qué pasa? El olfato se embota, se encierra, en fin, y deja de advertirnos y empezamos a acostumbrarnos a los malos olores, ¿no? En segundo lugar, el sentido estético, importante, ¿no? La industria del perfume, en fin, importante para algunos, para otros no. Si uno usa un desodorante tal, entonces va a atraer a mujeres muy lindas, ¿no? Axe, creo que se llama el desodorante, todo un disparate, ¿no? El tercero, el sentido contemplativo, ¿no? El incienso, o sea, la percepción sensible como una forma de auténtica contemplación, una incuación, dice Tomás, ni más ni menos que de la felicidad. Y en cuarto lugar, que es lo propio de este tema, ¿no? La sagacidad, desarrollar un olfato para percibir, para oler olores, ¿no? No de tipo físico, sino, en fin, de otro tipo, moral, espiritual, ¿no? Esto me huele mal, ¿no? Esta afirmación huele a herejía. Bien, bueno, espero que haya sido de su utilidad. Si así fue, les voy a pedir que le pongan el like, se suscriban, lo compartan para la difusión del canal. Con esto me despido, que tengan un muy, pero muy buen día.